El pasado domingo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó su iniciativa de reforma hacendaria, que dice el presidente es una reforma social. Hay una serie de impuestos o de modificaciones que tendrían, cabe decirlo, un serio impacto sobre la clase media. Sobre esto conversamos el día de hoy con el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aquí en la ciudad de Monterrey, es Miguel Mesmacher. Sobre ese tema en lo particular, lo que vemos, y sobre todo aquí en el área metropolitana de Monterrey, yo creo que usted se dio cuenta al momento de platicar con las personas que estábamos ahí en esa reunión, pues abunda la clase media, y vemos que esta reforma hacendaria le va a impactar en mayor medida a esa clase media, ¿no? A la gente que tradicionalmente ha sido contribuyente cautivo. ¿Por qué? Porque hay una propuesta del IVA en colegiaturas que parece que la van a tumbar, o eventualmente ahí los diputados pareciera que le van a dar para atrás a eso, incluyendo los del PRI, pero está también el IVA en rentas, está también el IVA en intereses sobre hipotecas, está el incremento de la tasa de ISR a quienes ganen más de 500,000 pesos al año, que ya lo ha explicado usted, que es a partir de los 500,000 pesos se va a tasar con el 32%, pero es un impacto fuerte en la clase media. Digamos, nuestra percepción es que realmente la mayoría de la recaudación adicional que vamos a estar obteniendo va a provenir de lo que llamamos grandes contribuyentes, las grandes empresas. ¿Cuáles son las medidas que están asociadas a eso? Uno, se desaparece el régimen de consolidación fiscal, lo cual pues, es muy importante para cerrar avenidas de posible planeación fiscal agresiva. Segundo, se está estableciendo un impuesto al pago de dividendos y a las ganancias en bolsa. Que es una doble tributación. Bueno, pero como lo estamos proponiendo es a manera de un impuesto de control, digamos. Entonces, un poco lo que esto intenta hacer es, a lo mejor a nivel de la empresa se pudo haber hecho cierta planeación agresiva para evitar el pago del impuesto sobre la renta, pero si al final se termina distribuyendo el dividendo o el impuesto sobre la renta, que tú tengas este gravamen mínimo, que además es típico en la mayor parte de los países del mundo. México realmente es de los muy pocos países que no establece ciertos impuestos a los dividendos o a las ganancias en bolsa. Eso me queda claro, y yo creo que son los menos, ¿no? O sea, la gente que obtiene dividendos, la gente que obtiene ganancias en bolsa, está bien, pero son los menos. La clase media, que es la gran parte de nuestro teleauditorio, es a quienes más le está perjudicando en dado caso que se apruebe esta reforma hacendaria. Digamos, aquí hay cosas que, pues sí, estamos conscientes que son temas complicados. Como tú mencionabas, en lo particular está el incremento en la tasa de ISR, digamos, este nuevo escalón en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que va a ser de 32% para los ingresos a partir de 500,000 pesos, como tú mencionabas de manera importante, solo a partir de ese nivel. Ahora, lo que nosotros hicimos fue revisar con cuidado a partir de dónde se estaba aplicando este nivel más elevado. Y lo que identificamos pues, es que realmente es solo el 1% de la población del país quien tiene ingresos por arriba de estos 500,000 pesos. Aquí en Monterrey es más, ¿eh? Puede ser, pero a nivel del país en su conjunto, también lo que encontrábamos era que era claramente una medida con una progresividad sumamente elevada. Con respecto al tema de colegiaturas y, por ejemplo, de hipotecas, aquí en el tema de hipotecas, algo que es muy importante, el IVA se va a cobrar sobre el pago de interés, no sobre el saldo de la hipoteca. No, ese es un claro, tema pero imagínese alguien que acaba de sacar el crédito ahorita, pues paga más interés que capital, ¿no? Ahora, lo que sí es un hecho es que sí son medidas que son progresivas, en el sentido de que, por ejemplo, si tú ves dentro del 20% de la población de menores ingresos, pues la totalidad de los alumnos van a escuelas públicas. Ahora, sí hemos reconocido que obviamente pues, son medidas complejas, no fueron medidas que se propusieron a la ligera y son medidas que, como ya ha mencionado el secretario Videgaray, son medidas que se debatirán y que nosotros no estamos exentos ni libres de escuchar todas las opiniones. De hecho, es algo que queremos hacer y es justamente la razón por la cual yo estoy aquí. Sí. El tema de colegiaturas, secretario, eventualmente no va a pasar. Digo, lo que ya hemos escuchado por parte de legisladores del partido en el gobierno
por legisladores priistas, comenzando por el coordinador de la bancada, es que no simpatizan con esa propuesta. Y yo es muy lógico, es decir, ¿cuántos estudiantes, cuántos miles de estudiantes se quedarían sin ir a un plantel privado para irse a la escuela pública? Hay lugar para los cientos de miles que ya sus papás no podrían pagar la colegiatura. Si le sube usted el 16%, pues no hay lugar. Y aparte sería pues como un castigo a la gente que está quitándole una obligación al Estado, ¿no? Ahora, lo que sí así se interpreta. Ahora, algo que sí es muy importante es enfatizar que una parte importante de los recursos que se derivan de la reforma, y digamos, obviamente, esto es algo que se va a debatir y pues el Congreso decidirá si procede o no procede. Ahora, de todas maneras, dentro de los usos que se van a dar a los recursos provenientes de la reforma, sí se incluye un fortalecimiento significativo de la educación pública en el país, que es un complemento necesario a la reforma educativa que se acaba de aprobar en el Congreso, que es muy importante para tener una educación pública justamente en cantidad suficiente y de calidad suficiente. Entonces, digamos, dentro de los destinos de los recursos, pues destaca los programas para escuelas de tiempo completo, becas académicas de excelencia, fortalecimiento de la educación media y media superior, es decir, sí hay una parte importante de los recursos que justamente se quieren estar destinando al renglón de lo de la pensión universal, por ejemplo, digo, está bien, suena muy idealista el concepto, pero lo que van a incrementar ustedes de recaudación no hace sostenible el tema de pensión universal a través del tiempo, ¿o cómo lo piensan fondear? Sí lo hace sostenible, de hecho lo que nosotros estamos proponiendo es que vayamos desde este momento empezando a ahorrar un poco el concepto de cuentas individuales para que tienen las personas que cotizan en las Afores. Justamente lo que queremos es empezar a ahorrar, que parte de los recursos que provienen de la reforma se empiecen a ahorrar en cuentas para justamente que no tengas un impacto inmediato cuando esta gente se te vaya retirando, sino que poco a poco vayas conformando el monto que vaya a ser necesario para cuando estas personas lleguen a su retiro. Tema crecimiento económico. Ustedes dicen, vamos a apuntalar el crecimiento económico y una meta de crecimiento de 3.9%, que suena bien, después de que acaban de ajustar dramáticamente este año 2013. Llevamos 30 años estancados en el tema de crecimiento económico, ¿no? Sí, y eso es algo que hemos sido los primeros en enfatizar. La verdad, hay un problema muy serio de falta de crecimiento de la productividad en el país. Porque no hay una política industrial, lo que nos dice aquí, usted acaba de ver de frente la gente de la primera fila ahí, pues eran puros industriales de Nuevo León. No hay una política industrial que fomente precisamente la creación de empleos. Llevamos muchas oportunidades de empleos que no se han creado en los últimos 30 años. No sé si ustedes compartan esa visión. Bueno, aquí hay, digamos, coincidimos totalmente en que hay que hacer todo lo posible para acelerar el crecimiento económico. Hay varias cosas que se incluyen en la reforma hacendaria que se está proponiendo, en particular, y eso es muy importante, una reestructuración de las cuotas de seguridad social, que hoy en día son regresivas y que evitan que una parte importante de la población pueda estar trabajando en empleos formales, que es muy importante. La productividad del empleo formal tiende a ser alrededor del doble de la productividad de un trabajo en el empleo informal. Entonces, el replanteamiento que se está haciendo de las cuotas de seguridad social debe de ser un factor muy importante para facilitar el crecimiento del empleo formal en la economía. Y al mismo tiempo, digamos, la productividad es un tema muy complejo. Se está trabajando en toda una serie de elementos adicionales, como la propuesta de reforma energética, la propuesta de reforma laboral que se aprobó el año pasado, la reforma educativa, que es importantísima desde el punto de vista de crecimiento a largo plazo, y también el mismo secretario lo ha reconocido y lo mencionó ayer públicamente en su comparecencia frente a la Cámara de Diputados, donde pues él puso clarísimo que pues él no estaba de acuerdo con esta idea de que no hubiese política industrial. Él cree que es muy importante el que haya una política industrial activa, creadora de empleos, que oriente a la actividad económica, que se complemente con infraestructura, porque obviamente tú podrás tener innovación tecnológica.